Bueno, hoy tengo el privilegio y la responsabilidad de compartirles el mensaje de la palabra. Amén. Quiero iniciar con un texto de la palabra que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23. Romanos 3, 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Quisiera iniciar orando, que usted me pueda acompañar en la oración para que el Señor nos hable en esta mañana. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que seas tú hablándonos a través de tu palabra, que tu palabra llegue a nuestra mente y a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Yo te pido, Espíritu Santo, que tomes el control de mi boca, de mi mente, y que seas tú hablando a través de mí. Que seas tú, Señor, permitiendo que tu palabra la podamos recibir y la podamos colocar por obra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, le he puesto por título al mensaje: la justicia de Dios. La justicia de Dios. Y fui al internet a averiguar el concepto de justicia. Y dice: la justicia se puede entender como la virtud que consiste en dar a cada uno, a cada persona, lo que le corresponde, ya sea de manera individual o social. También se refiere al sistema de leyes y normas que buscan mantener la igualdad y el equilibrio en la sociedad. Así que es un valor que se inclina a obrar y a juzgar teniendo por guía la verdad y dándole a cada uno lo que le pertenece. Vamos a observar bajo la palabra qué significa la justicia de Dios y cómo yo puedo habitar en esa justicia, cómo la justicia de Dios puede estar en mi vida. Y en esta primera parte del mensaje quisiera hablar de la justicia de Dios en el pecado. Iniciamos hablando el texto Romanos 3, 23 y quiero leerlo en la traducción del lenguaje actual que dice: todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Para poder comprender el texto bíblico que acabamos de leer, debemos ir al principio y entender por qué vivimos en una sociedad tan injusta, por qué hay tanta maldad, tanta violencia en nuestra sociedad. Entonces tenemos que ir al libro de Génesis. Allí se dice que en el principio Dios creó las plantas, los animales, al hombre. Pero Dios estableció una ley. Y la ley que estableció es que cada uno debía producir según su especie. Es decir, que las plantas producen plantas, no producen animales, ¿verdad? Los animales, las aves, los peces, los mamíferos, el hombre, cada uno produce según su especie y según su género. Luego vemos que fueron creados Adán y Eva, creados a la misma imagen y semejanza de Dios. Pero ellos se rebelaron contra Dios al desobedecer su instrucción y pecaron. Así que la imagen de Dios en ellos fue deformada y empezó a habitar una naturaleza pecaminosa. Entró el pecado en el hombre. Esto lo podemos ver en Génesis, el capítulo 1 y el capítulo 3, que nos habla del origen del pecado y la caída del hombre. Entonces, vemos que como la ley es que cada uno debe producir según su especie, después de la caída el hombre empieza a producir personas con una naturaleza pecaminosa. De ahí vienen todas las generaciones, ¿verdad?, con pecado. Entonces la sociedad empieza a vivir una sociedad llena de maldad, una sociedad conflictiva, una sociedad que miente, que roba, una sociedad injusta. En el libro de Romanos capítulo 6, versículo 12, Romanos 6, 12, en la traducción del lenguaje actual dice: el primer pecado en el mundo fue la desobediencia de Adán. Así, en castigo por el pecado, apareció la muerte en el mundo. Y como todos hemos pecado, todos tenemos que morir. Así que el pecado empezó a reinar en la muerte.
Y cada uno de nosotros individualmente somos responsables ante Dios por cada delito, por cada pecado, por todo lo malo que hacemos. Y la relación con Dios tuvo un cambio. Porque ese Dios de carácter justo, ese Dios justo y santo, ya no se podía relacionar con el hombre, porque el pecado ya no podía estar en su presencia. Así que el pecado nos separó de un Dios justo y santo. Y el pecado emitió un juicio. El juicio del pecado era la muerte. En el libro de Romanos capítulo 6, versículo 23 dice: porque la paga del pecado es la muerte. La relación entre el hombre y Dios está rota. Ya no hay una relación con Dios debido al pecado. Y debido a la tremenda brecha que hay entre el hombre y Dios, el hombre entra en una desesperación por comprender y entender quién es Dios. Pero en esa búsqueda del hombre por Dios, lo que encuentra no es Dios, porque él empieza a tener conceptos e ideas limitados y distorsionados de lo que es Dios. De allí surgen innumerables religiones y filosofías. Es como, por ejemplo, un hombre ciego que es ciego de nacimiento y nos pretende explicar qué es un atardecer, qué es una puesta de sol. Lo que él nos diga viene de una imaginación limitada, de una realidad sin fundamento. Así que el hombre intenta ayudar al hombre porque sabe que lo que produce él es maldad, violencia, mentira. Trata de buscar métodos para ayudar al hombre. Pero el hombre que está ayudando al otro también tiene pecado, también tiene una naturaleza pecaminosa. Es como si un hombre que no sabe nadar intenta salvar a otro que se está ahogando en una piscina. En esta segunda parte quisiera hablarles de la justicia de Dios en el perdón. Cómo un Dios justo puede obrar en justicia por el pecado y al mismo tiempo acercarse al hombre que es pecador. La respuesta: alguien tiene que ser un sustituto, tiene que actuar como un sustituto, quien pueda cargar con el juicio del pecado. Y para poder representar a ese hombre, el sustituto debe ser un hombre. Pero hay un problema. En Eclesiastés capítulo 7, versículo 20, Eclesiastés 7:20 dice: no hay una sola persona en la tierra que siempre sea buena y nunca peque. Así que la persona tenía que ser justa en sí misma y luego recibir el castigo por los pecados de otros. Y solamente esa persona verdaderamente justa es Dios. Así que la única manera es que Dios se convierta en hombre. Romanos capítulo 5, versículo 6, quiero leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Romanos capítulo 5, versículo 6 en adelante dice: cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, los pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrece a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tenía al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Lo que Jesucristo hizo en la cruz permitió que Dios, el juez justo, nos justificara a nosotros los pecadores.
Cuando usted y yo hablamos de justificarnos, nosotros pensamos en razones que damos de alguna situación para justificarnos. Yo doy razones y me justifico ante algún hecho. Pero ante Dios no. Porque Dios no podía hallar razones en los pecadores. Dios no podría hallar razones para justificar al pecador. Así que Dios ve en nosotros que somos culpables de nuestros delitos y pecados, y que la única manera para librarnos de juicio es teniendo a alguien o colocando a alguien que pueda recibir el juicio por el pecado. Antes de Cristo, antes de conocer a Cristo, todos teníamos una idea de Él. Algunos pensaban en Cristo como el niño del pesebre. Otros pensaban en el hombre que salía en las películas en Semana Santa. Otro en el hombre histórico que partió la historia de la humanidad. Otros en un profeta. Pero todos tenemos que abandonar esas ideas para aceptar que Jesucristo es el Salvador. En el momento en que creemos y recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, reconocemos nuestro pecado y nos arrepentimos, entonces allí Dios lo considera como un hecho. Ve a Cristo muriendo allí en la cruz por nuestros pecados y nos libera de la culpa, porque ahora el juicio cae sobre Él y todos hemos sido libres de la culpa por lo que Cristo hizo allí. Colosenses capítulo 2 versículo 14. Colosenses 2:14 dice: Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Ante los ojos de Dios, la muerte de Cristo en la cruz fue nuestra muerte como paga por nuestros pecados. Así que la justicia de Dios obró para perdonarnos y acercarnos a Él por medio de Jesucristo. En Isaías capítulo 53 versículo 4 y 5 dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros fue que Él tomó nuestras debilidades, se llevó nuestras tristezas. Él fue herido para darnos sanidad y fue castigado para darnos paz. Y recordaba un video que había escuchado sobre un experimento que hicieron en la Universidad de Harvard. Dice que en un laboratorio tomaron un jarrón y le vertieron agua. Y empezaron a colocar ratoncitos allí en ese jarrón con agua. Así que ellos empezaban a nadar, hasta que finalmente se rendían y se ahogaban. Y lo hicieron así con varios ratoncitos. Y más o menos duraban de 3 a 15 minutos nadando, hasta que finalmente se rendían y se ahogaban. Pero con un ratoncito, cuando estaba allí en el jarrón con agua y estaba a punto de rendirse y se iba a ahogar, agarraban al ratoncito, lo sacaban y lo colocaban en una mesa y lo dejaban descansar. Luego lo volvían a introducir en el jarrón con agua y él seguía nadando, y cuando ya estaba a punto de ahogarse lo sacaban, lo colocaban en una mesa y lo dejaban descansar. Y así hicieron varias veces. Y el resultado fue que el ratoncito logró nadar 60 horas. ¿Y por qué aguantó tanto? Porque tenía la esperanza que alguien lo vendría a salvar. Nuestra única y más grande esperanza se llama Jesucristo.
En el libro de Hebreos, capítulo 6, versículos 19 y 20, Hebreos 6, 19 y 20 dice: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Jesucristo es nuestra ancla segura, es nuestra ancla segura que tenemos nosotros, porque Él entró a la presencia de Dios y es nuestro sumo sacerdote. Una frase que escuché y me gustó mucho, dice: en Cristo nuestro acostar es sin miedo y nuestro despertar sin angustia, porque solo en Él encontramos la paz que el mundo no puede dar. Amén. En esta tercera parte quisiera hablarles de la justicia de Dios en la vida nueva. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13, leo la Nueva Traducción Viviente. Juan 1, 12 y 13 dice: pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Hasta este momento hemos hablado de cómo la justicia de Dios ha obrado a través de Jesucristo, quien sufrió el castigo por nuestros pecados. Pero yo quisiera hablarles de cómo el pecado hace parte de la naturaleza humana y cómo la justicia de Dios obra en una nueva vida. Entre los años 1920 y 1930, en Estados Unidos surgió una ley que prohibía la venta y el consumo de alcohol. Pero en lugar de resolver el problema del alcoholismo, surgió la venta de alcohol ilegal. Así que la policía hacía redadas por todo el país, encontraba barriles de alcohol, los derribaba, los destruía, pero entre más y más lo hacían, más aparecía alcohol ilegal. No podían descubrir cuál era la fábrica clandestina que producía alcohol. Solamente podían destruir lo que salía a la venta, lo que se veía en la superficie. De la misma manera, el pecado es un tema tan profundo en la naturaleza de nosotros que cuando nos convertimos al cristianismo, pronto nos damos cuenta que seguimos pecando. Entonces, ¿cómo podemos tratar con esa fábrica interna que produce pecado? Cuando Cristo se identifica con nosotros y muere en la cruz y Dios ante Dios y Dios lo acepta, ¿verdad? Por el perdón de nuestros pecados. Yo también me identifico con Cristo en la cruz y yo en Él también muero. Cuando Dios ve la cruz, ve a su Hijo muriendo allí, pero también me ve a mí en Cristo muriendo. Ve allí el juicio del pecado que yo cometí en Cristo. Me ve a mí también crucificado en Cristo como juicio por mi pecado. En la cruz experimentamos la muerte. Todo lo que recibimos de Adán, del primer Adán, todo lo que heredamos en él, muere en Cristo. Es como, por ejemplo, un miembro de una familia que muere. Pero este hombre siempre tuvo problemas con el alcohol, era alcohólico. Y su familia no le ayudaba mucho. Cada vez que se reunían, tenían reuniones o celebraciones, siempre había ahí licor. Así que él muere siendo un alcohólico. Y su familia un día decide ir a la tumba donde lo enterraron y le llevan la botella preferida de licor. Y le dicen: mira, te hemos traído el licor que te gusta, bebe. Pero el hombre no responde. ¿Por qué? Porque está muerto al alcohol. Nuestra victoria está en Cristo. El poder del pecado sobre nosotros fue quebrantado y morimos como miembros de esa raza adámica, de ese Adán caído.
En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 5, Juan 3, 5 dice: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciera del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En la Biblia, el agua representa la palabra. Así que este texto es cuando viene Nicodemo, un líder religioso muy importante de la época de Jesús, a encontrarse con Jesús de noche porque no quería que lo viesen. Tiene una conversación con Jesús y Jesús le dice que si no nace de nuevo, o sea, le dice, de cierto, o sea, Jesús le está diciendo, esto es una verdad inamovible, que si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. Así que el nacer de nuevo es un requisito indispensable para entrar al reino de Dios. Y en este momento quisiera centrarme y ser muy gráfica para explicarles qué es nacer de nuevo, qué es el nuevo nacimiento. El pastor nos ha estado explicando que nosotros somos tripartitos, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo en una persona, en cada uno de nosotros. Antes de conocer a Cristo, el espíritu y el alma estaban unidas y el cuerpo. Esa alma estaba llena de delitos, de pecados, de mentiras, de orgullo, de envidia, de homicidio, de contiendas, de conflictos. Y el espíritu, como no tenía relación con Dios, estaba muerto. Así que el alma dominaba, estaba unida al espíritu, pero dominaba. Y todo lo que la persona exteriorizaba era lo que tenía esa alma, ¿verdad? Homicidios, robos, injusticias, mentiras, engaños, problemas. Entonces, en Hebreos capítulo 4, versículo 2, Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva porque está unida al Espíritu Santo, quien le produce vida y quien le da poder. Entonces, en esa persona donde el alma, la naturaleza pecaminosa está unida al espíritu y domina al hombre, cuando reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, reconocemos nuestra condición de pecado y entendemos que Él ha muerto por nosotros y nos perdona. Entonces, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, entra hasta lo profundo de la persona y divide, separa al alma y al espíritu. Y esa alma llena de pecado, esa alma es colgada en la cruz. Esa alma pierde poder, esa alma muere. Entonces, el espíritu natural del hombre se une al Espíritu Santo. En 1 Corintios 6:17 dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. En esa unidad, el Espíritu Santo genera una nueva alma, una nueva creación. Hay un nuevo nacimiento, porque todo el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, esa nueva creación, esa nueva persona, tiene la naturaleza de Cristo. Ya el hombre no está sujeto al pecado, porque el alma de esa naturaleza pecaminosa ha sido crucificada. Ahora está sujeta al Espíritu. Ahora entiende la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Ahora es iluminada por el Espíritu y entiende y reconoce el llamado y el propósito de Dios para su vida, y edifica, es de edificación para la iglesia. Anteriormente exteriorizaba la envidia, el conflicto, los problemas, la mentira. Ahora esta nueva creación produce el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, fe, templanza, mansedumbre, benignidad. Y eso lo exterioriza
eso lo ve. Y allí la imagen de Dios se restaura en el hombre. Por eso es que todo sermón, toda palabra, toda conferencia que apela al alma no produce vida. Porque se habla de humanismo, de secularismo y trata de aliviar la herida del alma, trata de darle un analgésico, pero no le produce vida. Toda palabra que es dada al alma trata de adormecerla, pero no produce vida. Solo el Espíritu Santo entra a lo profundo del hombre, divide el espíritu y el alma y produce vida en ese espíritu y surge una nueva creación. Entonces ya tenemos el nuevo ADN de Cristo y ahora nos es fácil entender la palabra, entender al Espíritu. Ahora es fácil saber qué es lo que Dios tiene para mí. Y esa nueva creación sigue habitando en la carne y sigue viviendo en un mundo de conflictos. Pero ahora no reacciona como lo hacía antes, con su naturaleza egoísta y vengativa. Ahora esta alma está sujeta al Espíritu, ya no domina al hombre. Ahora el Espíritu que está unido al Espíritu Santo es quien decide y quien habla en esa vida. Y entiende que ante cada tentación, ante cada prueba, ante cada dificultad, recurre al Espíritu Santo, recurre a la palabra, recurre a Dios para saber cómo actuar. Ya no habla por sí misma, ya no se cree superior y ya no confía en su fuerza como lo hacía anteriormente. Ahora toda su fuerza radica en el Espíritu y se sujeta al Espíritu. Por eso cuando el Espíritu Santo habla, pasa por una nueva creación que es el alma y puede expresar lo que Dios tiene, lo puede exteriorizar, que anteriormente no lo podía hacer. Amén. Eso es el nuevo nacimiento. Y necesitamos nacer de nuevo. Por eso Jesús le decía a Nicodemo que si no nacía de nuevo no podía entrar al reino de Dios. Nicodemo, puedes ser muy inteligente, pero si no naces de nuevo no puedes entrar al reino de Dios. Puedes haber estudiado en la mejor universidad, Nicodemo, tener maestría y doctorado, pero si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. Puedes ser muy inteligente y exitoso y tener la empresa más grande del mundo, Nicodemo, pero si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. Puedes haber estudiado teología y saber hablar griego, hebreo y tener maestría en divinidades, pero si tú no naces de nuevo, Nicodemo, no vas a entrar al reino de Dios. Puedes ser un gran líder y tener la mayor cantidad de grupos bíblicos, pero si tú no naces de nuevo, Nicodemo, no vas a entrar al reino de Dios. Necesitamos nacer de nuevo. Colosenses capítulo 2 versículo 13 dice, en la Nueva Traducción Viviente: ustedes estaban antes muertos a causa de sus pecados, porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios le dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Yo quisiera en esta mañana contarles una historia. Pero antes de contarles una historia, quiero leerle 3 textos bíblicos que nos ayudan a contextualizar la historia que les voy a contar. La primera se encuentra en Génesis capítulo 46, versículo 26. Todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto preceden de sus lomos. Sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66. Y los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron a Egipto fueron 70. ¿Cuántas personas entraron a Egipto? 70. Éxodo capítulo 12, versículo 37.
Esa noche el pueblo de Israel salió de Ramsés y emprendió viaje a Sucot. Eran unos 600,000 hombres, además de las mujeres y los niños. Por eso se dice que de Egipto salieron más de 2 millones de personas. Éxodo capítulo 16, versículo 11 y 12. Luego el Señor le dijo a Moisés: he oído las quejas de los israelitas. Ahora diles: por la tarde tendrán carne para comer y por la mañana tendrán todo el pan que deseen. Así ustedes sabrán que yo soy el Señor su Dios. Dios no necesitó ni de plata ni de oro para alimentar a su pueblo en el desierto, porque literalmente llovió comida del cielo. Amén. La historia que yo les voy a contar esta mañana es una alegoría y está basada en los sucesos que se nos narran en el libro de Éxodo capítulo 11 y capítulo 12. La historia que les voy a contar tiene un toque de fantasía y un toque de imaginación, con el propósito de dejarles una enseñanza. Aquella noche, en la región de Gosén, todos estaban despiertos. Era algo muy, pero muy extraño, porque normalmente los habitantes de Gosén se acostaban a dormir muy temprano debido al largo trabajo que tenían. Y en una de esas casas había una mujer que deprisa vestía a sus hijos con la mejor ropa que tenía y alistaba su vestido. Y uno de sus hijos le pregunta: mamá, ¿por qué nos estás vistiendo con ropa tan elegante? Deberíamos colocarnos la pijama y ya deberíamos estar durmiendo. Ella le dijo: la instrucción que nos dieron es que nos vistiéramos y estuviéramos listos porque hoy salimos de viaje. Su otro hijo le pregunta: mamá, ¿y qué es salir de viaje? Ella dijo: no lo sé. Mis abuelos, mis padres y yo nunca nos hemos ido de viaje. Nunca hemos salido más allá de los muros de Egipto. Siempre hemos estado en esta tierra. Y mientras ella preparaba a los niños, su esposo, quien había escogido el mejor cordero, lo había matado y en una vasija había tomado sangre del cordero. Con una rama de hisopo estaba untando de sangre el marco de la puerta, mientras estaba pendiente del fuego, porque el cordero ha sido puesto allá para asar la carne. Y la mujer corrió rápido a hacer pan sin levadura, porque esa noche todas las familias de Gosén a medianoche se sentarían a cenar. Cuando se sentaron a cenar y empezaron a comer el cordero, ellos no entendían que era el inicio de la Pascua, donde Dios liberaría al pueblo de la esclavitud de Egipto. Y les recordaría que Dios entregó al cordero, a su hijo, a que fuera inmolado en la cruz por la liberación de todos. Y nunca se llegaron a imaginar que miles de años después, una iglesia de un barrio, se reunirían muchas personas a tomar vino y pan, recordando que Jesucristo los libertó del pecado y le dio vida nueva. De repente, una sombra cubrió todo el lugar y apareció el ángel de la muerte. El ángel de la muerte empezó a recorrer toda la tierra de Gosén. Y cuando caminaba y observaba la sangre del cordero en cada marco de la casa, le decía que la muerte ya no tendría poder en el pueblo de Dios. Así que pasó de largo la muerte y se fue para Egipto. Y dice que hirió de muerte a todo primer hijo varón, desde la familia más humilde hasta el hijo del faraón, incluyendo las crías de sus animales. Y se escuchó un grito y un lloro profundo en todo Egipto por la muerte de sus primogénitos. Y el faraón mandó a llamar a Aarón y a Moisés. Cuando llegaron,
estaba firmando la carta de autorización para que el pueblo de Israel saliera de Egipto. Moisés envía a todo el pueblo que se reúna, y se reúnen por familias y por tribus, cada familia con sus hijos, con sus animales. Y cuando iban a salir de Egipto, había un desfile militar, caballos y carros de guerra, junto con los soldados y los comandantes allí. Los que oprimían al pueblo estaban allí. Moisés le entrega la carta de autorización al general, y él envía a que abran las puertas de Egipto. Y empieza Moisés y Aarón a caminar por el desfile militar, y lo seguían a ellos cada familia de Israel, sin imaginar ellos que era un acto profético, que un día el hombre más grande de todos los hombres caminaría en un desfile victorioso, donde despojaría a Satanás y a todos sus secuaces y les quitaría el poder que tenían sobre la humanidad. Y cuando salieron de Egipto, todos miraban asombrados. Nunca habían visto una tierra fuera de los muros de Egipto. Y mientras caminaban, una mujer que llevaba agarrada de la mano a su madre, en sus brazos a su hijo pequeño, y estaba al lado de su esposo, mira a su madre y recuerda cómo cada noche llegaba su padre, se acostaba, y su madre corría a vendarle y a sanarle las heridas de su espalda y las llagas de sus pies, debido al arduo y duro trabajo que los egipcios le hacían pasar. Y se quedaba dormido con quejidos del dolor. Y su madre la tomaba de la mano y se iban hacia una ventana que daba al cielo, que se podía ver el cielo. Y se arrodillaban y lloraban y clamaban: oh Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, acuérdate de nosotros. Por favor, libéranos de la mano dura de los egipcios. Acuérdate de la promesa que le hiciste a nuestro padre Abraham. Y ahora corrían lágrimas por sus mejillas, pero no era de dolor, era de alegría, porque Dios las había escuchado. Luego, entre la multitud había un hombre quien llevaba agarrado de su mano a su esposa y a su bebé en brazos, y recordaba que ese día corrió y se despidió de su abuelo, lo abrazó antes de que fuera a trabajar a Egipto. Y el abuelo le dijo: cuando regrese del trabajo te voy a seguir contando de las maravillas que ha hecho Dios. Pero al final de la tarde llegó la noticia que el abuelo había muerto. No pudo aguantar el duro golpe y el duro trabajo de Egipto. Así que él corrió a una esquina de la casa, se acurrucó y se abrazó y empezó a llorar. Y recordó que el día anterior el abuelo le había contado que cuando Jacob se iba a encontrar con su hermano enojado, decidió apartarse un momento en la noche para hablar con Dios, y se le apareció el ángel. Y Jacob lo abrazó y le dijo: no te soltaré hasta que me bendigas. Entonces el ángel le cambió el nombre de Jacob a Israel. Así que él se abrazó y dijo: no te voy a soltar, Dios, hasta que nos liberes. Libéranos del dolor de vivir en Egipto. Y ahora miraba la libertad que Dios le estaba dando a su pueblo. Y en medio de la multitud había un hombre que tenía agarrado de su mano a su hijo mayor y estaba junto a su esposa y a sus animales. Y miró al cielo y recordó cuando su padre estaba muriendo, que le dio la mano y le dijo: hijo, los padres le dejan herencia a sus hijos, fruto de su trabajo, pero ¿qué herencia le puede dejar un esclavo a su hijo? Solo te pido que te aferres a la esperanza de la promesa que le hizo Dios a Jacob antes de entrar acá, que un día nos sacaría de Egipto. Y mientras él pensaba en eso, recordó que antes de salir de Egipto, Dios le dijo a Moisés: dile a todos los israelitas que vayan a la casa de los egipcios y le pidan oro, plata,
Y dice que vino un temor profundo en la casa de los egipcios. Y cuando los israelitas fueron a pedirle, ellos les entregaron todo el oro, la plata, las joyas y todo lo que ellos habían pedido. Así que observaba al burro que estaba allí al lado y tenía una bolsa con oro, plata y joyas. Y cada familia de Israel tenía una bolsa con oro, plata y joyas. Así que miró al cielo y le dijo: papá, si me dejaste herencia, los egipcios nos han pagado el fruto de nuestro trabajo. Porque los egipcios se habían enriquecido con el trabajo del pueblo de Dios. Habían construido casas hermosas con las horas extras que no le pagaban al pueblo de Israel. Habían comprado carros hermosos con las primas que no le pagaban al pueblo de Israel. Se vestían con ropa de marca y tenían joyas con las liquidaciones y las cesantías que no le pagaban al pueblo de Israel. Y habían comprado el televisor último modelo y tenían el celular último modelo con el pago de la seguridad social, la salud y la pensión que nunca le pagaron al pueblo de Israel. Yo le quiero decir a usted en esta mañana: si a usted le han robado su herencia, mire a Cristo, mire a Cristo. Si le han robado su esposo, su esposa, mire a Cristo, mire a Cristo. Si ha hecho negocios y lo han engañado y lo han robado, mire a Cristo, mire a Cristo. Si han hablado mal de usted, han dicho mentiras y le han robado su nombre y su reputación, mire a Cristo, mire a Cristo. Si le han robado sus hijos con mentiras, con vicios, con engaños, mire a Cristo, solo mire a Cristo. Si le han robado la posibilidad de tener una familia y le ha tocado vivir allá o allá, mire a Cristo, mire a Cristo. Si le han robado su identidad, su nacionalidad, su país, mire a Cristo, mire a Cristo. Si lo han humillado, se han burlado de usted, han dicho mentiras de usted, mire a Cristo, solo mire a Cristo. Porque Él fue humillado, fue burlado, fue traicionado, fue herido. Y el enemigo viene a matar, a robar y a destruir. Pero el Hijo de Dios vino a dar vida y a darla en abundancia. Buscad primeramente el reino de Dios, la vida en el Espíritu y la justicia que es Jesucristo. Y el resto, el Dios generoso, el Dios bueno, lo añadirá como una expresión de su amor. Quiero pedirle que por favor se ponga de pie. Quiero terminar leyendo Salmo 105, capítulo 30, en la versión Nueva Traducción Viviente. Después mató al hijo mayor de cada hogar egipcio, el orgullo y la alegría de cada familia. El Señor sacó a su pueblo de Egipto cargado de oro y de plata, y ni una sola persona de las tribus de Israel siquiera tropezó. Egipto se alegró cuando se fueron porque le tenían mucho miedo. El Señor desplegó una nube sobre ellos para que los cubriera y les dio un gran fuego para que ellos los iluminara en la oscuridad. Ellos le pidieron carne y Él les envió codornices, les sació el hambre con maná, pan del cielo. Partió una roca y brotó agua a chorros, que formó un río a través de la tierra árida y baldía. Pues recordó la promesa sagrada que le había hecho a su siervo Abraham.
Así que sacó a su pueblo de Egipto con alegría, a sus escogidos con gozo. Le dio la tierra a las naciones paganas y cosecharon cultivos que habían sembrado. Todo esto sucedió para que siguieran los decretos del Señor y obedecieran sus enseñanzas. Cristo es la justicia de Dios para nosotros. Cristo es nuestra esperanza, en nuestra vida, en nuestra justicia, porque toda la plenitud de Dios habita en Cristo y nosotros estamos en Él, unidos por su Espíritu Santo. Vamos a orar. Y si usted siente que todavía hay algo en usted de esa naturaleza, de ese primer Adán, y necesita recibir la nueva vida que solo da el Espíritu, solo da su palabra, vamos a pedirle al Señor que podamos nacer del Espíritu, que podamos tener una vida nueva, que podamos volver a ser a imagen y semejanza de Dios, que nuestros oídos se vuelvan a abrir para escuchar al Padre y tener comunión con Él. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Yo te doy gracias por ese extraordinario y maravilloso plan de salvación, porque tú lo entregaste todo. Diste a tu Hijo amado, a tu Hijo obediente, para que muriese por nosotros. Él cargó el juicio por nuestros pecados y así tú nos has justificado. Pero entendemos que necesitamos nacer de nuevo, Espíritu Santo. Necesitamos que todo lo que hay de nuestra vida anterior pueda ser colgada en la cruz de Cristo, y que de nosotros pueda nacer un nuevo ser que se llama Hijo de Dios. Que podamos nacer, como dice tu palabra, no de pasión humana, sino nacer de Dios, porque es la única forma de ser llamados hijos de Dios. Y los que son hijos de Dios, los que guía y direcciona al Espíritu Santo. Direcciónanos, Espíritu Santo. Llena nuestra vida, llena nuestra alma de ti. Que podamos tener un nuevo corazón, como dice Jeremías 31:33, que dice que el Señor en ese nuevo pacto nos dará un nuevo corazón. Un corazón donde estará tu ley, donde te podamos obedecer, Señor, como un padre, como un hijo obedece a su padre que ama. Yo te pido en esta mañana que nos llenes, Espíritu Santo, que nos bautices de ti, que nos unas a ti, que todos nuestros sentidos espirituales sean abiertos para entender la voluntad de Dios, para recibir a Dios en nuestra vida, para caminar contigo. Que cuando tengamos cualquier dificultad o llegue tentación a nuestra vida, no creamos que somos capaces y autosuficientes, que corramos a ti, que corramos a tu palabra, que pidamos ayuda a ti para que tú nos direcciones. Que nuestra vida sea una vida del Espíritu, porque el que es guiado por el Espíritu Santo y vive bajo la ley del Espíritu, ya no hay muerte en él. Ya solamente hay vida, y el fruto del Espíritu Santo se ve, es visible y edifica y bendice a todos los que están con Él. Yo te pido en esta mañana, Señor, que tu palabra sea lo más importante para nosotros, tu palabra y tu Espíritu. Que todos los días nos redargullas, que todos los días, Espíritu Santo, como un niño que es corregido, tú nos hables y nos muestres qué hay en nosotros, y que podamos ser formados y formados y formados y formados para llegar a tener la imagen de Cristo, porque un día el Señor vendrá por sus hermanos, por los hijos de Dios, y nosotros queremos entrar a tu reino. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Entra en mi casa, entra en mi vida.
cante, cante, invítelo a entrar. Entra en mi casa, entra en mi vida, tú estremeces mi estructura, sana todas las heridas, enséñame tu santidad, quiero amarte solo a ti, porque el Señor es mi gran amor, haz un milagro en mí. El mayor milagro que nosotros podamos recibir es nuestra propia salvación. Y no lo podemos hacer con nuestras propias fuerzas. Somos incapaces. Jesús dijo, el enemigo vino para robar, matar y destruir. Pero Jesucristo vino a deshacer todas las obras del diablo. Y las obras del diablo que estaban en nosotros, en nuestra naturaleza pecaminosa y carnal, Él a través de su espíritu y a través de la palabra viene y divide alma y espíritu para que el alma nazca de nuevo como nueva criatura, no por naturaleza, no por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. Somos nuevas criaturas en ese nuevo nacimiento por el Espíritu de Dios. Y ahora nuestro espíritu que estaba adormecido recibe vida del Espíritu de Dios. Por eso Pablo le decía a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Y es cuando viene el Espíritu Santo a avivar nuestro espíritu y a transformarnos en nuevas criaturas, ya exteriores. Podemos mostrar que somos nuevas criaturas y damos fruto del Espíritu. Gracias, Karen, por esa espléndida explicación del nuevo nacimiento. Los que somos guiados por el Espíritu de Dios somos hijos de Dios. Y eso es lo que somos, hijos de Dios, porque somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, que es el que promueve en nosotros ese nuevo nacimiento. Y como todos los días hacemos cosas malas, pecaminosas, todos los días debemos darle espacio al Espíritu de Dios para que nos redarguya y nosotros poder arrepentirnos. Que nunca se cauterice nuestra conciencia. Que siempre seamos sensibles y humildes a reconocer que nos equivocamos. Levanta tus manitas al cielo y dale gracias a Dios por esa palabra. ¿Cuánto la recibe? Entonces ahora, atesorada en tu corazón, ella se hará viva en tu vida. Padre, gracias por tu palabra, que nunca regresará vacía, sino que hará todo aquello para lo cual tú la envías. Así como la lluvia y la nieve que descienden del cielo, que riegan la tierra y la hacen germinar y producir, así tu palabra será prosperada en la vida de cada uno de tus hijos y tus hijas. De tal forma que al salir de este lugar proponemos